Buenas, estimados estudiantes de la maestría en educación, metodología virtual. Seguimos con el curso de protocolo de investigación. Vamos ahora a el protocolo para la elaboración del trabajo de grado. Bueno, el protocolo para la elaboración del trabajo de grado consta de diferentes momentos. Primero tenemos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema consta de dos aspectos. Primero, la descripción del problema. Esa descripción del problema no es más que el título de la investigación que desarrollamos o de cómo queremos ponerle a ese proyecto, a ese protocolo de investigación. Miren, el título tiene que ser sugerente, tiene que ser motivante, que la persona que lo lea quede motivada para la realización, para la lectura de ese trabajo. A veces limitamos nuestros trabajos cuando le ponemos a un trabajo de alternativa X. Eso que hace, eso limita el trabajo. Yo no necesariamente tengo que declarar la institución donde yo voy a hacer el trabajo. Yo lo que voy a declarar dentro del trabajo es que yo ese trabajo lo voy a probar en una determinada institución educativa, que la problemática la encontré en una institución educativa, pero esa problemática puede ser general para otras instituciones educativas. Por tanto, esas son sugerencias que hacemos a la hora de plantear el título. Si es necesario plantear el nombre de la institución, planteémoslo, pero si no es necesario, dejémoslo ahí, no lo vamos a plantear. Entonces, el segundo aspecto es la descripción del problema. Si bien en el planteamiento del problema se expresa la identificación del mismo, lo que vamos a hacer, en la descripción del problema se describe concreta la situación problemática que se quiere abordar, a cuya solución o entendimiento se constituirá con la ejecución del trabajo de grado. Es decir, se identifican las características del problema, carencias, debilidades y otros datos de situaciones que se observan y se consideran relevantes en el objeto de la investigación, en el objeto de estudio, en lo que queremos investigar. Son convenientes las citas de datos estadísticos en esta descripción. Es bueno apoyarnos en todos los resultados que pueden tener una institución, lo del día D, los resultados de las pruebas saber, si es en una institución de educación superior, los resultados de SPA-10, los resultados de la prueba saber pro, los resultados de MIDE. Es decir, que cuando yo describo el problema tengo que plantear lo que está sucediendo, en qué entorno, y eso apoyarme de una serie de datos que me permitan a mí evidenciar que realmente eso es un problema que yo necesito investigar. Es decir, eso es lo que me permite a mí decir que yo estoy frente a un problema y que voy a utilizar el método científico para solucionar el mismo. Por eso es importante tener eso claro en la descripción. La formulación del problema es una pregunta abierta que está altamente relacionada con los objetivos de la investigación, que lo vamos a ver posteriormente. Es decir, que es una pregunta que yo me hago, un qué, un cómo, un cuál. Yo me pregunto para dar solución al problema que se presenta. Después viene la justificación. Es dar argumentos del por qué se investiga. Implica resaltar su importancia en el ámbito laboral, del proyecto de vida profesional, en la academia, en los aspectos educativos, la pertinencia para la maestría, incluye la relevancia, la importancia social, la pertinencia de la investigación, la viabilidad, si es factible desarrollar esta investigación. Todo es relacionado con eso que me justifica que realmente yo debo hacer esa investigación. Si bien en la descripción del problema yo digo la situación que se está presentando, en la justificación digo que necesariamente yo tengo que enfrentar esta situación para solucionar ese problema real del entorno profesional.
Si bien en uno describo que hay un problema, el otro justifico que tengo que solucionar ese problema. Aquí está la dicotomía entre descripción y justificación del problema. Si bien en la formulación yo solamente hago una pregunta, aquí en la justificación doy todos los elementos que se hacen necesarios tener en cuenta para desarrollar la investigación. Seguidamente de la justificación tenemos los objetivos. Bueno, nosotros vamos a considerar dos tipos de objetivos. El objetivo general que se expresa inicialmente con un verbo en infinitivo y es el logro final de la investigación. Es decir, lo que usted como investigador va a entregar. Ese es el objetivo general. Es decir, lo que yo voy a entregar a la comunidad académica, lo que voy a entregar a la comunidad científica como resultado de mi investigación en la cual resolví un problema de mi entorno profesional. Y los objetivos específicos no son más que también empieza con un verbo infinitivo y es descomponer ese objetivo general en un conjunto de objetivos, en un conjunto de acciones que yo tengo que llevar a cabo para lograr el objetivo general. Miren, en la investigación no está nada, se supone. Todos los objetivos específicos que yo necesito desarrollar para resolver el problema. Desde los sustentos teóricos hasta la comprobación del problema, de la solución del problema, si me voy a ir por un paradigma cuantitativo, o a la argumentación de la solución del problema, si me voy a ir por un paradigma cualitativo, es decir, la descripción de lo que yo encontré y de lo que yo propongo como solución, de acuerdo al paradigma de investigación que voy a utilizar. Seguidamente tenemos el marco de referencia. Este marco de referencia incluye los antecedentes teóricos y conceptuales. En ellos se abordan las temáticas pertinentes al planteamiento del problema y a los objetivos, acorde a las teorías actuales sobre la temática a tratar y algunos conceptos complementarios acorde al objeto de estudio. Y también pueden utilizarse referencias bibliográficas articuladas en forma coherente, asumiendo una postura reflexiva y un aporte ante las mismas. ¿Qué queremos señalar con esto? En el marco de referencia nosotros vamos a desarrollar las categorías fundamentales de nuestro trabajo de grado. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la revisión bibliográfica que vamos a hacer. Es decir, que nosotros vamos a hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y vamos a señalar de qué cosa cogemos de cada autor y dónde lo cogimos. Es decir, no vamos a tomar algo de una persona y no referencial. Es decir, nosotros tomamos una referencia de un autor, establecemos nuestras posiciones, la criticamos y así vamos retomando otro autor, de tal forma que yo voy construyendo los sustentos teóricos de mi proceso investigativo o analizando la situación que existe en el entorno donde voy a desarrollar mi investigación. Es decir, yo voy adquiriendo conocimientos teóricos, voy analizando, voy haciendo crítica científica, voy tomando posiciones. El marco de referencia no se constituye en un conjunto de citas una detrás de la otra. Son citas, pero citas donde el autor tiene que dejar bien claro cuál es su punto de vista. Además, en esa escritura debe quedar claro, debe evidenciarse qué es del autor de la tesis y qué es de otros autores. Eso a partir de referenciar entre comillas, a partir de parafrasear un autor, de comentar un autor. Es importante que ustedes comprendan que para el caso de la maestría en educación metodología virtual, en la modalidad de profundización, los estudiantes deben tener como mínimo 50 referencias bibliográficas. Es decir, yo tengo que tener 50 autores que yo referencie, preferentemente de la última década. ¿De qué? De las categorías fundamentales de mi trabajo. Esos autores yo lo voy a referenciar, pero a la hora de asumir esa referencia, lo voy a hacer tomando en cuenta las normas APA. Es decir, yo voy a tomar artículos científicos, libros,
conferencias, ponencias en eventos científicos, pero siempre señalando quién es el autor, en qué momento, cuándo, cuál fue la fecha, asumiendo la conceptualización que dan las normas APA de la referencia. Miren, en el primer video hicimos referencia a la propiedad intelectual. Es importante recalcar que en el marco de referencia hay que respetar la propiedad intelectual. Usted debe quedar claro qué es suyo como autor de la tesis y qué es de otros autores. No nos engañemos. Entre más citas bibliográficas tengamos, más sólida va a ser nuestra tesis. Va a tener mejores consistencias teóricas, mejores sustentos teóricos, mejores aportes, resultados de investigación. Es decir, todo lo que me permita a mí sustentar teóricamente o empíricamente lo que yo voy a plantear como solución. Es decir, cuáles son los cimientos en los cuales yo voy a plantear mi propuesta de solución. Entre más sólidos sean los cimientos, mejores serán las soluciones que se planteen a los problemas. Seguidamente del marco de referencia tenemos los aspectos metodológicos. Paradigma de investigación. Miren, en la maestría se asume lo que plantea Saint-Pierre como paradigmas y tipos de investigación. Es decir, no vayamos a buscar posiciones en otros lugares. Asumamos lo que plantea Saint-Pierre. Al final del material del protocolo de investigación está toda la tipología que plantea Saint-Pierre para el desarrollo de la investigación, tanto en paradigma como en tipos de investigación. Paradigma, vamos a coger los extremos, cuantitativo, cualitativo y el mixto. Tipos de investigación, bueno, si vamos a un paradigma cualitativo, tenemos 5 tipos de investigación. La teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo, los diseños fenomenológicos o la investigación-acción. Si vamos para un paradigma cuantitativo, tenemos las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. Y si vamos para un paradigma mixto, es decir, la fusión entre los dos paradigmas, tenemos el paradigma mixto puro o el combinado. En el material que nosotros le dimos está bien explicado al final estos tipos de paradigmas. Población y muestra, las definiciones que se dieron. Miren, estos paradigmas fue lo que dieron en el curso de enfoques y paradigmas. Población y muestra, lo que plantearon en el curso de diseño de instrumentos. La población es un todo y una muestra es una parte de ese todo. Variable y operacionalización de la misma. En diseño de instrumentos le enseñaron a encontrar las variables y operacionalizar las mismas. A partir de ahí, definir las técnicas, los procedimientos y el procesamiento de la información. Si yo digo en mi tesis que voy a hacer una entrevista, en los anexos tiene que estar la guía de entrevista y tiene que estar los resultados de esas entrevistas, los resultados de lo que me dijeron las personas y después el análisis, los resultados que yo saqué de esa entrevista. Si tengo una encuesta, la encuesta tiene que estar en los anexos y el análisis de los resultados tiene que estar en el cuerpo del trabajo. Y así todos los instrumentos que yo diga que yo utilicé para hacer mediciones, es decir, para operacionalizar variables, necesariamente tengo que tenerlos en los anexos porque eso es una cosa que revisa el jurado, porque es lo que le da pertinencia, lo que le da veracidad a su trabajo investigativo. Seguidamente tenemos el análisis de la información, es decir, toda esa información que nosotros recopilamos con los instrumentos, con las encuestas, con todo, lo analizamos. Llegamos a conclusión, hacemos un diagnóstico. Es oportuno en ocasiones hacer un diagnóstico antes de llegar a una propuesta de solución, a un análisis de acuerdo al paradigma que esté utilizando. Es decir, yo esa información tengo que procesarla y sacar conclusiones que queden bien determinadas en el trabajo de grado. Y que sea un argumento, otro argumento, ya mi argumento sólido para la construcción o solución del problema. Seguidamente tenemos la propuesta de solución o valoración del problema, de acuerdo al paradigma que utilice. Yo
lo que sí tiene que quedar claro en la tesis es que hemos observado en los últimos trabajos que, por ejemplo, hay un estudiante que plantea que va a ser una estrategia y en ningún momento en el trabajo aparece la estrategia. Bueno, lo que usted va a solucionar, usted tiene que plantearlo y en el trabajo tiene que quedar claro, como un acápite, donde quede claro cuál es la solución, porque ese es el cumplimiento del objetivo general. Y a mí me tiene que quedar claro ese cumplimiento. Es decir, si es un paradigma cualitativo y yo estoy haciendo una intervención en una comunidad, la transformación, en esa propuesta de solución, yo tengo que en la bitácora, en el seguimiento que yo hago a los procesos investigativos, ahí yo tengo que evidenciar cómo se transformó esa comunidad, cómo esa comunidad con mi intervención, con la propia construcción, cómo se va mejorando la situación. Es decir, yo voy valorando la solución de ese problema desde un paradigma cualitativo, que en ocasiones es mucho más complejo que un paradigma cuantitativo, porque en el cuantitativo yo digo que voy a hacer una estrategia, que voy a probar esa estrategia e inmediatamente yo pruebo esa estrategia, me apoyo en las herramientas estadísticas y puedo llegar a conclusiones de que esa propuesta, donde la estoy aplicando, me dio o no me dio resultado. Es decir, que esa propuesta de solución o valoración del problema, yo la voy a hacer de acuerdo al paradigma de investigación que voy a seguir y que tiene que quedar bien clara mi propuesta de trabajo de grado. Por último, tengo las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones, valoración del cumplimiento de los objetivos específicos. Y recomendaciones, preguntas abiertas, nuevas propuestas de solución, nuevas propuestas de problema, sugerir la aplicación de una propuesta determinada en esa dirección. Seguidamente, las referencias bibliográficas, es decir, para el caso de la maestría en profundización, al menos aquellas 50 referencias bibliográficas. Y la bibliografía, miren, a veces yo utilizo un libro y no lo referencio, pero yo tuve que utilizar el libro de metodología de la investigación de Saint-Pierre para el paradigma. ¿Y dónde lo voy a poner? En bibliografía. Yo tuve que utilizar los libros de estadística. ¿Dónde lo voy a poner? En bibliografía. Yo utilicé una operacionalización de una variable determinada de varios autores. ¿Dónde lo voy a poner? En bibliografía. Es decir, que son cosas que yo no referencio en la tesis, pero que sí consulté. Esas son las bibliografías. Y los anexos, como señalé anteriormente, los instrumentos, los resultados de las encuestas, fotografías, evidencia de las encuestas que aplicaron, fotografías de alguna investigación cualitativa, de una inmersión en el ambiente, de la transformación de una comunidad, de un estudio etnográfico, de un estudio narrativo cuando me muevo a consultar informantes clave, es decir, todo lo que me evidencia a mí el trabajo. Y hasta ahí nuestro trabajo de grado.